Ohtahara, perdón, es en la edad, es en recién nacido, principalmente en los primeros 3 meses de vida. El cuadro clínico se va a manifestar con dificultad respiratoria, apnea, hipotonía, epilepsia refractaria al tratamiento. Por lo general, estos pacientes van a contener retraso mental y psicomotor severo. En el electroencefalograma vamos a ver patrones de paroxismo y supresión. Y el tratamiento y pronóstico en estos pacientes van a tener un mal pronóstico y pueden morir en un corto tiempo y pueden llegar a desarrollar el síndrome de West, que es el siguiente que vamos a ver. El síndrome de West, entonces, se va a manifestar principalmente en lactantes, inicia en torno a los 5 meses de vida y puede ser sintomático criptogénico. La triada que... ¿Tiene título tu tabla o solamente no aparece en tu presentación? En la diapositiva anterior estaba el título, doctora. Ok. Debería estar en esta, ¿no? Para que... ¿Puedes ponerla? Ok. Ok, entonces, regresa. O sea, todas las tablas deben tener su título y debe estar pegado a la tabla para que no, porque esa aparece el título de tu presentación, no de la tabla. Ok, doctora, sí. Si Lo corrijo. Sí, estas no son las crisis convulsivas más frecuentes. O sea, creo que son las más frecuentes de las menos frecuentes. Ya vimos en tu clase anterior que las más frecuentes pues eran las estos son los síndromes, doctora. Síndromes. Ok, sí. Ok. ¿Síndromes dice tu presentación? Según yo, Síndromes convulsivos. Ok, perdón. Pero para evitar este tipo de confusiones, las tablas sí deben de tener su título, las tablas. Ok. Sí, doctora. Bueno, entonces seguimos con el cuadro clínico del síndrome de West, que se va a caracterizar por una triada donde vamos a encontrar espasmos infantiles, retraso psicomotor. El electroencefalograma va a ser característico, va a ser ipsarrítmico con una mezcla de ondas lentas de gran amplitud. Y estos pacientes van a tener mal pronóstico y pueden progresar al síndrome de Lennox-Gastaut, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante. En la epilepsia mioclónica benigna, que es la siguiente, va a ser principalmente en lactantes, con frecuencia de antecedentes de crisis febriles. Van a ser sacudidas de tronco y cuello y sacudidas de extremidades. Y van a durar en el electroencefalograma, solo durante los episodios se van a ver punta de onda. Y el tratamiento va a ser con valproato. El pronóstico, van a tener un buen pronóstico y va a desaparecer aproximadamente a los 2 años. ¿De cuál dices? La epilepsia mioclónica benigna. Ajá, la de Dravert. Sí, está bien. Sí, continúa, doctora. Es que se escucha un poquito cortada. No, es que la epilepsia mioclónica maligna, dice Dravert. Sí, es la siguiente. Pero exactamente, es la otra, perdón, es la de Jans. Sí. Luego está la epilepsia mioclónica maligna o la de Dravert, que estas son igual en lactantes. Alrededor de los 6 meses van a tener crisis febriles que alternan con crisis afebriles. A los 2 años van a presentar mioclonías y a los 3 años crisis parciales complejas. El electroencefalograma va a ser normal hasta los 2 años y cuando aparecen van a manifestarse como punta onda. Y el tratamiento y pronóstico va a ser una epilepsia refractaria de muy mal pronóstico y deterioro lento. El siguiente. Estos síndromes no van a tener problema para identificarlos en urgencias o en su consulta, a menos que sea la primera vez, pero como generalmente van acompañadas de otras manifestaciones, vean que el retraso psicomotor en casi todas ellas aparece. Yo he tenido oportunidad de ver pacientes con West y con Lennox-Gastaut y realmente están totalmente perdidos, acostados, no van a la escuela, no aprenden nada. La mamá te dice tranquilamente, hoy solo tuvo 20 convulsiones, ¿no?
porque cuando están mal pueden convulsionar 60, 80 veces al día, cuando no están bien controlados, y cuando están controlados, aún con control, tienen crisis durante el día. Entonces, toda esa descarga pues hace que tengan muy mal pronósticos. Generalmente los alimentan con sonda porque no pueden tragar, con papillas aun cuando crezcan. Y pues como aquí bien dice, tienen muy mal pronóstico. Lo más probable es que no lleguen a la adolescencia, pero sí logran vivir con cuidados durante muchos años. Se podrían ir alrededor de los 12 o 13 años más o menos, si están bien cuidados, y antes, si no hay una buena atención por el riesgo de broncoaspiración o que se queden allá convulsionando, que no tengan una buena vigilancia para mitigar en lo posible las crisis convulsivas. Cuando esto inicia, pues van a iniciar con unas crisis convulsivas complejas, y esa ya es indicación para que pasen al neurólogo. Son las que menos reto diagnóstico tiene como médico general o como pediatra, ¿no? Porque definitivamente el control de ellos pues es en neurología. Sí, podemos seguir, Paola. Gracias, doctora. Bueno, la siguiente es el síndrome de Lennox-Gastaut. Se va a dar principalmente en preescolares, puede ser criptogénico o sintomático. Se va a manifestar como crisis epilépticas de diversos tipos. Van a tener retraso psicomotor y electroencefalograma va a ser típico. Vamos a encontrar va a ser lento con patrón punta onda en vigilia y pueden ser fotoinducibles. Estos van a tener un mal pronóstico y van a ser de difícil control. El siguiente es la epilepsia mioclónica juvenil o de Hans. Esta se va a manifestar principalmente alrededor de los 10 años. Aparecen al despertar. Son mioclonías en miembros superiores con proyección de objetos. Y en el electroencefalograma vamos a ver un patrón punta onda de 4 o 6 Hz y pueden ser inducible con la luz. Y el tratamiento de este va a ser con valproato. La siguiente ya es la epilepsia rolándica. Es un síndrome epiléptico más común durante la infancia. Va a presentarse en pacientes de 2 a 14 años. El promedio va a ser de 10 y va a ser más común en varones. La característica de esta epilepsia rolándica es que aparece en el sueño. Entonces, es como que más fácil de identificar. Hay crisis parciales con manifestaciones motoras, mioclónicas faciales o de miembros, va a ser sensitivo en parestesias de lengua y encías, y autonómicas como salivación, dificultad para hablar y tragar. El electroencefalograma va a ser característico, va a haber un foco rolándico en el área temporal con puntas o punta onda con actividad de fondo normal. Y el tratamiento va a ser con carbamazepina y van a tener un buen pronóstico. Y estas pueden llegar a desaparecer en la adolescencia. ¿Va a comentar algo del anterior, doctora? No, ya no. no. Ok. Sí. Entonces ya iniciaríamos con el siguiente tema. Ok. Bueno, vamos a ver ahora los trastornos paroxísticos no epilépticos. Estos van a ser un grupo muy heterogéneo de alteraciones que pueden semejar a crisis epilépticas. Se pueden manifestar en forma de alteración de la conciencia, movimientos anómalos, alteración del tono, de la movilidad ocular, síntomas sensoriales, autonómicos, psíquicos o conductuales, y pueden llegar a estar percibidos o no por el paciente. Son habitualmente recurrentes y muchos de ellos estereotipados y tienden a ocurrir siempre en un mismo contexto. Los trastornos paroxísticos no epilépticos son muy importantes porque normalmente a los pacientes que llegan y tienen este tipo de trastornos les van a dar un tratamiento, o sea, normalmente les van a dar un tratamiento como si se hubiera tratado de una crisis convulsiva. Entonces es importante conocerlos porque pues normalmente se pueden confundir ya sea porque el médico no los conoce o porque por una mala anamnesis o una mala interpretación o por una mala información de la persona que te está dando, así como pueden, por ejemplo, si el paciente tiene familiares con antecedentes de epilepsia, le pueden dar como que mayor peso a eso
sin corroborar antes que pueda tratarse de otra enfermedad o otro tipo de trastorno. La siguiente, por favor. Incluso para nosotros, Paola, a veces es difícil identificarlos, hasta para los especialistas. No siempre es fácil poder distinguir esto, pero saber que existen para ver qué podemos hacer. Porque no es fácil distinguir, porque si no todos los diagnósticos serían clínicos, ¿verdad? No necesitaríamos electroencefalograma, ni estudios, ni nada para determinar si es o no es una crisis, que la clave es el electroencefalograma, pero a veces son muy difíciles. Pero pues la descripción de las posibles eventos paroxísticos que no son convulsiones en las diferentes edades es muy bueno, porque si no las conociéramos, nosotros pensaríamos que todo esto son convulsiones. Más bien, a veces el familiar quiere colaborar, pero no puede, no lo sabe. Incluso nosotros en el hospital lo van a ver, hay dudas en los movimientos si son o no convulsivos. Es un reto determinar esto. Pero bueno, aquí como hay algunas que son muy frecuentes, pues hay unas que son fáciles de determinar, pero no todas. Yo tenía una pregunta con respecto a eso, doctora, Sí, dime. porque, ajá, así como usted dice que realmente es muy difícil poder identificarlo, yo creo que en el primer nivel de atención, o sea, cuando ves un niño epiléptico, pues lo primero sería, si está convulsionando, pues darle tratamiento para que deje de hacerlo, pero después sería casi que obligatorio derivarlo al neurólogo para clasificar bien su epilepsia, o se le trata de hacer o sea, se le pide el electroencefalograma y se le trata de hacer el diagnóstico en la consulta. Generalmente se atiende como tú dices, ¿verdad? Si llega con unas crisis aparentemente convulsivas generalizadas, se trata. Incluso si no fuera una verdadera crisis, se va a relajar y se va a dormir. Entonces, no se puede dejar viéndolo si es o no es. Bueno, generalmente las generalizadas, que son las más graves, realmente esas van con pérdida de conciencia. Entonces uno puede estarle hablando y se ve que está totalmente perdido. Eso pues, pues se trata, ¿no? En el caso de que no hubiera la pérdida de conciencia, que hubiera la duda de si es una generalizada o no, si se ve que el paciente está sufriendo porque no puede controlar los espasmos, también se trata. Incluso en la tetania, que no es una verdadera crisis convulsiva, el tétanos, el tratamiento es el mismo, se le da relajante, se le trata de que no mantener esa actividad tónica porque daña los músculos, causa dolor y angustia. Entonces se debe de tratar. Y si es en el caso de febril, que es lo más frecuente, si es una simple, pues lo vimos ayer, y si es una compleja, pues esa es una indicación de derivar directamente a neurología después de que se atender esa crisis, ¿no? Y pasarla a neurología para su atención en las complejas. En las simples, que son atípicas, que es otra cosa, pues ya vimos que se hacen todos los estudios, y en caso que no salga nada y que se mantengan algunos de los criterios de la crisis febril, pues se puede dar de alta a domicilio y catalogar como una crisis febril atípica, pero ya teniendo todos los estudios donde descartamos todos los posibles factores que no tenga más factores de riesgo para poder hacerlo con confianza. Ok, ya entendí, doctora, gracias. Ok, seguimos, Paola. Ok, continuamos. En estas crisis, por lo general, como no son tan, bueno, son como que más bien como que conductas que agarran, no conductas, pero sí como que movimientos no tan bruscos y tan necesarios que se asemejen a una crisis epiléptica. Está recomendado, o sea, decirle a los padres que podrían grabar al niño cuando esté haciendo el movimiento que ellos piensan que es anormal. Entonces, es como que ayuda diagnóstica para el médico en ese momento. Bueno, iniciamos con los trastornos paroxísticos no epilépticos con pérdida de conciencia y caída. Estos se van a estar relacionados con anoxia e hipoxia cerebral.
En este grupo de trastornos, el elemento común va a ser la presencia de un factor desencadenante, que es por el cual tenemos que orientarnos para determinar qué tipo de trastorno nos puede encaminar. Vamos a ver primero, es espasmo del sollozo cianótico. Se va a dar principalmente en lactantes y preescolares entre 1 y 4 años. Es un episodio de apnea que se desencadena por frustración o por enojo. El niño se va a interrumpir con el llanto y con una apnea en expiración con cianosis, y si se prolonga se puede llegar a la pérdida de conciencia y a veces rigidez y movimientos convulsivos, pero esto ya va a ser por la crisis anóxica. En estos la recuperación va a ser rápida. Ahora, el espasmo del sollozo va a ser un síncope que aparece por un fenómeno cardioinhibitorio provocado por un dolor brusco o inesperado o un susto. Se inicia con un gemido llanto débil, palidez intensa, y si se prolonga cursa con rigidez o pérdida de la conciencia y movimientos convulsivos con recuperación espontánea rápida, perdón, o con decaimiento breve, dependiendo de qué lo haya originado. La clave en estos dos es el desencadenante, ¿no? El espasmo del sollozo. Realmente se puede dar en niños un poquito más chicos, 10, 12, hasta 10, 12 meses. ¿Por qué? Porque el paciente se da cuenta, quiere algo, es como un berrinche, es un berrinchote, por decir. Porque ese berrinche y ese llanto le puede provocar falta de oxígeno y desarrollar una crisis convulsiva verdadera, ¿verdad? Pero no es porque haya no es por una descarga primaria en la corteza, sino por la falta de oxígeno. En él y en el otro igual, o sea, el dolor también puede provocar esto. Entonces tenemos esos antecedentes que no existen en otros casos. ¿Seguimos? Sí, en este espasmo del sollozo pálido nos comentaba, bueno, según la referencia nos decía que era como que necesario hacer un electrocardiograma para descartar una causa cardíaca. Igual si el espasmo del sollozo es frecuente, o sea, si el niño, o sea, se supone que cualquier niño en alguna rabieta o algo pudiera hacer un espasmo de sollozo 1 o 2 veces, ¿no? Pero si la repetición, si cualquier disgusto, cualquier cosa le provoca esto, igual hay que hacer un electroencefalograma. También. A la neurología, sí. Gracias, doctora. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ver el síncopes neurogénicos vasovagales. Estas van tras un factor desencadenante, ya sea estar en bipedestación o algo que pueda como cansar al niño, por decir, una situación facilitadora como estar en el sol o en un lugar donde se sofoque. El paciente va a presentar síntomas premonitorios como si fuera un aura. Va a perder la conciencia de forma gradual y se va a caer. Se va a recuperar después, pero con rapidez, y va a tener recuerdo de toda su sintomatología. Si la duración de la hipoxia es mayor a 15 a 20 segundos, puede seguirse hipertonía o sacudidas clónicas, así como pérdida de control de esfínteres, mordedura de lengua y recuperación más lenta. Esto ya sería un síncope convulsivo. Pero la clave para reconocer estos síncopes neurogénicos va a ser la situación ambiental, por lo que les comenté de que haya calor o una situación en la que el niño no se sienta cómodo. Ahora, el síncope febril es la pérdida de la conciencia y el tono muscular en el contexto de fiebre elevada. Se va a asociar a síntomas vegetativos como náuseas, palidez, sudoración y a veces temblores, y van a ocurrir en menores de 3 años. Estas pueden confundirse con crisis febriles, pero a diferencia no van a causar hipertonía o sacudidas. El siguiente. Bueno, entramos a otro grupo, que estos son los trastornos paroxísticos con movimientos y o posturas anormales. El primero que vamos a ver va a ser el temblor o tremulación del recién nacido, en el cual vamos a ver movimientos rítmicos de las extremidades generalizados, simétricos y de misma amplitud. Se pueden provocar con estímulos sensoriales. La clave para reconocer estos es que se van a inhibir con la flexión suave de la extremidad o con la contención, o sea, cargar al niño y ponerlo como en brazos. Y con frecuencia con prono o con el automatismo de succión.
o sea, distraer al niño de lo que está haciendo. Y no producen síntomas vegetativos ni cambios de coloración. La hiperexplexia va a ser una reacción de sobresalto exagerada y sostenida en respuestas a estímulos inesperados y la imposibilidad para movimientos voluntarios. Se puede asociar a apnea, cianosis y muerte súbita. La clave para reconocer estos igual va a ser que, bueno, la percusión en la glabela o punta nariz va a provocar un espasmo flexor exagerado del cuello y extremidades. Y las crisis tónicas se den con flexión forzada del cuello y piernas hacia el tronco. En los estremecimientos o shuddering attacks son en lactantes y niños pequeños principalmente. Van a ser episodios de detención de actividad breve, seguidos de temblores de cabeza y hombros, similares a un escalofrío y pueden acompañarse de mueca facial. Se presentan en accesos breves y frecuentes a lo largo del día en situaciones emocionales como alegría, frustración o rabia. Creo que todos hemos visto el típico niño que se emociona y se queda como que todo, no sé, efusivo y empieza como que a temblar. Esto es como que la manifestación. La siguiente. Sí. Bueno, la distonía transitoria del lactante van a ser posturas distónicas, generalmente limitadas a una extremidad y más frecuentes en las extremidades superiores que en las inferiores. Se van a iniciar alrededor de 4 meses y tienden a desaparecer antes del año. La clave para reconocerlos va a ser la desaparición de la postura normal con la actividad voluntaria. Las mioclonías benignas del lactante van a ser contracciones bruscas de la musculatura del cuello y extremidades superiores, con flexión de la cabeza y extensión y abducción de los brazos. Va a tener una duración breve y la frecuencia de estos episodios va a ser variable. Vamos a ver que van a ser semejantes a los espasmos epilépticos, pero para se debe realizar el electroencefalograma para descartar un síndrome de West, porque va a ser como que muy similar. El síndrome de Sandifer van a ser posturas distónicas de hiperextensión o flexión lateral de la cabeza, irritabilidad y a veces opistótonos de minutos de duración y generalmente van a estar relacionados con la ingesta de alimentos y se puede asociar al reflujo gastroesofágico. Decía que iba a ser un poco más difícil porque normalmente lo iban a tender a padecer los niños que tenían alguna alteración cerebral. Entonces, estos pacientes pues se puede confundir el mismo reflujo gastroesofágico con sus enfermedades que ya padecen. La tortícolis paroxística benigna son episodios recurrentes de inclinación lateral de la cabeza, como vemos en la fotito, y con o sin rotación no dolorosa de duración variable desde minutos o hasta horas. Se suele iniciar al despertar y va a estar asociada a vómitos, irritabilidad o ataxia con el nivel de conciencia normal. Las conductas de autoestimulación o gratificación consisten en movimientos rítmicos que implican a las extremidades inferiores con frotamiento de muslos o posturas en las que se aplica una presión sobre la zona genital. Estas principalmente van a ser más frecuentes en las niñas y la conciencia en esta va a estar conservada. Y la característica de esta es que si distraen a la niña de la actividad o la cargan o le dan, por ejemplo, comida, la va a dejar de hacer. Los tics van a ser de inicio de 5 a 8 años, pueden ser motores o fónicos y pueden cambiar en su evolución en forma e intensidad y pueden llegar a persistir durante el sueño. Se pueden controlar y los niños, si tú le pides que lo hagan, lo pueden hacer y no van a interferir la actividad voluntaria. Ahora, las estereotipias, estas van a ser movimientos repetitivos, rítmicos, sin propósito, como aleteo de manos, balanceos, entre otras. Estas van a ceder al distraer al niño. A diferencia de los tics, no van a cambiar en el tiempo y el niño no suele ser consciente de que está realizando esa actividad. Ahora, las discinesias paroxísticas, la más frecuente es la cinesigénica, que van a ser episodios bruscos de distonía desencadenada por el inicio de un movimiento, como el levantarse,
permanecer sentado mucho tiempo. Duran segundos o minutos y pueden ser muy frecuentes. Su relación con el movimiento es muy sugestiva. La siguiente, por favor. Otro grupo de estas alteraciones van a ser las oculomotoras y con movimientos cefálicos. Tenemos al spasmus nutans, que es el inicio da inicio en el primer año de vida, con la triada característica de nistagmo, movimientos de cabeceo y tortícolis de presentación intermitente. Otro síndrome va a ser el de la muñeca con cabeza oscilante, con movimientos cefálicos continuos o episódicos en afirmación de 2 a 3 Hz y puede suprimirse voluntariamente de forma transitoria y desaparece durante el sueño. Esta decía que se requería un estudio de imagen porque normalmente iban a tender a aparecer con patologías del cerebro como tumores, entre otras. La desviación tónica paroxística de la mirada hacia arriba son episodios de desviación paroxística pues, de la mirada hacia arriba como tal, con flexión de la cabeza y nistagmo vertical de segundos o a horas de duración y pueden estar acompañados de ataxia. En estas el nivel de conciencia va a ser normal y su inicio va a ser precoz. También tenemos el de la desviación paroxística hacia abajo, que pues va a ser la desviación hacia abajo como tal. Y esta va a estar acompañada de nistagmo vertical y de duración variable. No se altera con conciencia ni están irritables. Aparecen en las primeras semanas o meses de vida. También tenemos el síndrome de opsoclono-mioclono, asociado a opsoclonos, que son movimientos oculares conjugados, caóticos, que suelen ser el síntoma inicial, mioclonías y ataxia. Pueden ser la manifestación de un síndrome paraneoplásico o parainfeccioso. Aquí lo único que me gustaría aclarar es que estos síndromes solo están distinguiendo que no es una convulsión, no es que sea una cosa benigna. Hay que estudiarlos y algunos de ellos no son tan buenos, ¿no? Pero solo se distinguen que no se trata de una crisis convulsiva, sino que es otra patología. Sí requieren atención. Ok. La siguiente. Ahora vamos a tener los trastornos que se van a presentar durante el sueño. Estos van a ser mioclono, bueno, el primero va a ser mioclono benigno neonatal del sueño, que se va a dar principalmente, pues como su nombre lo dice, en neonatos. Se va a caracterizar por sacudidas breves, rápidas y rápidas de las extremidades, en especial las distales, que aparecen exclusivamente durante el sueño. Pueden ser frecuentes y prolongarse durante horas. También tenemos los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, que esos van a ser movimientos repetitivos y estereotipados de los miembros inferiores. Esta va a tener la característica de que va a haber una extensión del primer dedo y dorsiflexión del tobillo, que va a estar asociada a una flexión de rodilla y cadera. Son unilaterales o bilaterales y se presentan en intervalos de 20 a 40 segundos al inicio del sueño únicamente. Los terrores nocturnos van a suceder de forma repentina. El niño se sienta en la cama con gritos de terror e importante activación autonómica. Ojos abiertos, midriasis, taquicardia, taquipnea, entre otras. Va a haber durante los episodios, aunque los niños van a parecer que están despiertos, en realidad no lo van a estar y es como que un poco más complicado detenerlos. Se dicen que pues deben dejar que el paciente pues, o sea, lo que hay que hacer es calmar al paciente, pero no como que, porque los papás se tienen a desesperar cuando ven esto. Entonces lo que te dice que es tratar de que el niño no se la vaya a lastimar porque puede correr o algo así. Entonces lo único que hay que hacer es como que agarrar al niño, pero sin lastimarlo. Las arritmias motoras del sueño aparecen en la transición de vigilia al sueño y en el sueño superficial. Consisten en movimientos repetitivos, estereotipados y rítmicos a 1 por segundo. Esta igual es, pues, digamos, relevante porque el niño tiende a golpear la cabeza contra la cuna o balanceo anteroposterior o todo su cuerpo
empezar a golpearlo contra pues lo que tenga cerca, la pared, la cuna o cualquier no sé, objeto duro. Entonces por eso lo que hay que tener especial cuidado para que el niño no se lastime. Ahora, si no me equivoco, estas son las últimas que van a ser los trastornos que presentan con alteraciones de la conducta. En estas van a entrar las crisis de pánico, que van a ser un estado de ansiedad fóbica, de aparición brusca, asociado a hiperventilación, taquicardia, presión torácica, y puede haber disminución de la conciencia y pérdida del control de esfínteres. Motivo de confusión con crisis epilépticas. Estas van a ser mayormente frecuentes en niños mayores o adolescentes. Las crisis de hiperventilación psicógena se presentan como respiraciones rápidas e irregulares, con sensación de falta de aire, dolor precordial, palpitaciones, mareos, y se sigue de parestesias en manos, obnubulación y tetania. Todas son consecuencias de hiperventilación con hipocapnia, alcalosis o hipocalcemia secundarias. Y por último tenemos las pseudocrisis o crisis psicógenas, que pueden imitar a la epilepsia. Los movimientos van a ser rítmicos, pero asíncronos entre ambos semicuerpos, con movimientos pélvicos frecuentes, a veces muy teatrales, ojos cerrados con fuerza y se aceleran y enlentecen de manera repetitiva. Pueden ocurrir a cualquier manera del día y puede haber testigos. Normalmente tiende a haber testigos por lo mismo que tienden a ser como que teatrales, son como que más, el niño lo hace a propósito. No se autolesionan, a diferencia de los niños epilépticos, que ellos sí se pueden morder la lengua o otras cosas. Y estas sí son más difíciles de diferenciar, sobre todo si el niño pues lo actúa, digamos, como muy parecido a si fuera una crisis real. Creo que son todas. Sí. Es toda. Respecto a las crisis de pánico, no solamente se confunden no solo se confunden con unas crisis de convulsivas, también se pueden simular una crisis asmática, porque de repente el adolescente, que más o menos es la época en la que se ven, creo que también hay en adultos, de repente, de la nada, empiezan a hiperventilar y dan la sensación que les falta aire. Y esa hiperventilación hace que tengan hipocapnia y pueden perder la conciencia. Caen, pierden el conocimiento por la hipercapnia y hacen movimientos similares a una crisis convulsiva. Ya después, cuando pues, se hacen análisis, o sea, laboratorio, o cuando ya se tiene el diagnóstico de una crisis de pánico, pues ya los familiares dejan de entrar en pánico por ver ese tipo de crisis, ¿no? O sea, se descarta a los pocos minutos, ¿no? Que se trata de un asma, porque pues una vez que cae y hace sus movimientos tipo convulsiones y se sueltan, pues dejan de tener la hiperventilación. O sea, como que hacen un tipo de apnea defensiva, yo creo, del organismo para evitar que sigan perdiendo dióxido de sodio, dióxido. Y entonces, y en ese momento, al poco breve, entonces abren los ojos, despiertan y se ve que no hay insuficiencia respiratoria. Pero para hacer este diagnóstico, pues igual se requiere el electroencefalograma, varios estudios para descartar toda la patología y decir, bueno, es una crisis de pánico. Y el tratamiento pues es en psicología. Miren, me di la tarea de buscar unos videos porque todos esos movimientos los vemos, los describimos, pero ¿cómo los imaginamos si no los estamos viendo? Entonces encontré unos casos clínicos, tengo 2 videos para ver ese tipo de movimientos, tener un poco más idea de cómo se desarrollan. ¿Les gustaría verlos? Sí, doctora. Sí, doctora, sí. Entonces, mira, quita ok, voy a compartir mi pantalla, a ver si está, en uno de ellos salen anuncios, voy a tratar de quitarlos lo antes posible porque voy a entrar a YouTube para verlos. Compartir pantalla. A ver. Me voy a
Ya los tenía yo listos. Okay. Esta es la primera. No les voy a poner todo el video, voy a poner la parte importante, porque lo que quiero ver es que vean los movimientos, más que todo, porque pues ya tuvimos la clase. ¿Ya lo alcanzan a ver? Sí, doctora. ¿Ven? Sí. Creo que tenía que hacer algo más, ¿verdad? Sí, lo del audio, no sé si Lo del audio, es cierto. Sí. Voy a regresar para ponerlo. Ay, ya lo perdí. De que ya no lo veo. Me salí de compartir, pero ya no veo, ya no veo eso. Ok, ya. Ahí va. ¿Ya se ve? Sí, doctora. Ok, entonces lo voy a abrir y lo voy a empezar. Vamos a nosotros a determinar los síndromes epilépticos, que son síndromes electroclínicos. Y pues bueno, parte de las etiologías que pueden presentarse, de lo que ya habíamos mencionado, etiologías como estructural, genética, infecciosa, metabólica, autoinmune, o que no tenemos una causa. Ahorita van a empezar los pasos. Ahora entonces vamos a todo esto que ya vimos, ahora identificar cuáles son los tipos de crisis que podemos encontrar en nuestros pacientes. Ahora vamos a hablar sobre las crisis focales. Recordemos que esto de las crisis focales, pues bueno, que es un área en la que tenemos esa descarga. Y algo bien importante Sí, doctora, sí se ve bien, se escucha. Vamos a recordar esta estructura tan importante que es el homúnculo de Penfield. Si hablamos de las motoras, de las sensoriales, de acuerdo al inicio de la crisis, así nosotros podemos darnos una idea en dónde está esa descarga en ese paciente. Muy bien. Y aquí lo vamos a observar en este tipo de paciente con las crisis focales. Es una crisis focal motora en donde tenemos una descarga focal, no tiene una propagación de esa crisis. ¿Por qué razón? Pues porque no hay una pérdida de la conciencia, está preservada, el paciente le llaman y voltea hacia donde le están llamando. Tiene síntomas variables, que esto va a depender, lo que ya habíamos mencionado, de las descargas, el sitio donde se tiene la descarga. Y lo ven, constantemente tiene movimientos de la comisura labial hacia su lado derecho de forma clónica y los movimientos del miembro torácico derecho también constantemente clónica. Y así bien también en el electro pues vamos a encontrar, dependiendo del sitio de descarga, en qué área vaya a estar la alteración anormal eléctrica. Muy bien, ahora entonces vamos a ver una crisis focal con alteración de la conciencia, lo que antes llamábamos una crisis compleja. Entonces en esta lo que vamos a ver es que tiene una descarga que es focal, que puede tener propagación, y ustedes lo están viendo aquí en el paciente, tiene una desviación de su mirada hacia un lado derecho, él no está consciente del movimiento que tiene también constante la mano izquierda, y que bueno, este periodo pues sí se acompaña de una pérdida de ese estado de alerta, pueden tener un fenómeno posictal, y de acuerdo pues a lo que ya habíamos mencionado, los sitios de descargas, que pueden ser diversos. Y ahí, como ven, ya se recuperó, terminó su crisis. Ahora vamos a hablar sobre las crisis generalizadas, que estas, pues bueno, sabemos que tienen alteraciones en el estado de alerta desde el inicio de la crisis, y sabemos, pues bueno, que tienen una duración variable dependiendo del tipo de crisis, van a tener una pérdida del estado de alerta y van a tener una apnesia del evento, van a tener un fenómeno posictal y las manifestaciones, pues bueno, clínicas, que van a ser de forma bilateral. Y de acuerdo a los tipo de movimientos que presenten los pacientes, asimismo también en el electro vamos a ver diversos patrones. Punta, onda lenta, polipunta,
polipunta onda lenta y bueno. Ahora entonces, esto es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, el inicio no motor, que mencionábamos sin movimiento, las ausencias típicas, atípicas y todo este diverso patrón de movimientos. Ahora vamos a ver unos movimientos tónico-clónicos en el cual, pues bueno, tenemos una pérdida de la conciencia, es un fenómeno tónico, generalizado, pueden presentar trismos, en ocasiones hay una incontinencia de los esfínteres, pueden presentar relajación de esfínter vesical e incluso también del esfínter rectal, y el fenómeno pues posictal tiene una apnesia del evento, pueden estar en el posictal con una irritabilidad, confusión, somnolencia, cefalea, mialgias, incluso con este paciente lo vemos. En el electro está corriendo, es un video electro en el cual vemos que hay mucha actividad muscular, realmente no nos podemos nosotros observar qué tipo de descarga como tal tiene, porque se interpone con esos movimientos musculares constantes que tiene el paciente. Comienza con la crisis tónica y posteriormente la crisis clónica. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la crisis tónica, que es una contracción muscular sostenida, dura de 10 a 20 segundos las crisis tónicas, comprometen la musculatura axial, pueden comprometer miembros superiores o miembros inferiores o bien todo el cuerpo. Y ustedes aquí lo ven en este video también, en el cual el paciente tiene una postura tónica constante, el movimiento muscular está sostenido. Y bien, ahora entonces las crisis mioclónicas, que son sacudidas súbitas y son breves, estas pueden ser de múltiples en ocasiones en el día, son bruscas y pues bueno, pueden ser de un segmento o de toda la musculatura. Y aquí lo ven en el paciente, aquí están, muy sutiles si lo ven, también tiene mioclonías palpebrales y de los miembros torácicos. Y bueno, ahora de las crisis atónicas es una pérdida súbita de la conciencia y obviamente también del tono muscular. Estas pueden presentarse varias veces al día. Esto es muy común que los pacientes se golpeen de esta forma tan brusca y presenten lesiones, traumatismos craneoencefálicos, heridas en el mentón y pues bueno, algo de lo que se les sugiere a los padres es que siempre sean colocados cascos para evitar estos golpes y pues bueno, estos pacientes presentan un deterioro en su desarrollo neurológico importante. Con respecto a las crisis de ausencia, hasta aquí, bueno, vamos a comenzar, aquí vamos a ver a los pacientes que tienen crisis, pero sin movimientos realmente. Y estos, pues bueno, son fenómenos que son muy breves, son múltiples durante el día, esto es más común en los preescolares y en los escolares, pueden tener desconexiones de la mirada, bueno, presentan desconexiones de la mirada, parpadeos, movimientos automáticos, hay una apnesia del evento, pues sabemos que es un problema generalizado y estos van a interferir en el aprendizaje. ¿Y por qué razón? Pues bueno, es muy común que en las escuelas es cuando los diagnostiquen a estos pacientes, no tanto en casa. ¿Y por qué razón? Pues porque llegan a casa después de la escuela y ¿qué te dejaron de tarea? No, pues nada. ¿Cómo es posible que no le dejen nada de tarea cuando entonces sabemos que esto es lo que está sucediendo? Miren, aquí viene la descarga y de repente el trazo característico de las ausencias, que es punta, onda lenta, generalizado. Aquí, pues bueno, el hablar de las ausencias típicas y atípicas, ¿en qué van a diferenciarse? En que la atípica comienza a tener una pérdida del estado de alerta de una forma lenta, progresiva, y asimismo, como termina la crisis, la recuperación de su ritmo cerebral. En cambio, una crisis típica en el cual presentan una crisis de una forma súbita y así como inició, también termina y como lo vamos a nosotros también a identificar en el video electro en el cual vemos estos cambios a nivel de la actividad neuronal. Ahora entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué es importante ahora todo esto que ya observaron? ¿Qué vamos a nosotros a solicitarle, a preguntarle a los padres? ¿Qué vamos a investigar en esta crisis convulsiva? ¿Cómo ocurrió el evento? ¿Cómo estaba el cuerpo? ¿Qué movimientos realizaba? ¿Estaba despierto? ¿Estaba dormido? Eso es muy importante. Y bueno, ¿cuáles fueron los factores que desencadenaron la crisis? Estaba desvelado, tenía un ayuno prolongado, tenía estrés, había acudido en los adolescentes mujeres. Es muy común cuando van a las discotecas, a los antros, y con las luces estroboscópicas presentan crisis convulsivas.
Y pues bueno, esa es otra de las cosas que también hay que tener muy en cuenta. El patrón de los eventos, cómo fueron, si fueron múltiples en el día, fueron aislados, qué movimientos tuvo de su cuerpo. Los síntomas ictales, que pues aquí algunos van a ser objetivos, los podremos ver, otros no los van a referir los pacientes. Y los síntomas posictales, una recuperación, cuánto tiempo tardó en el tiempo, cuánto tiempo, y los síntomas acompañantes, se tenía cefalea, tenía mialgias, estaba confuso, irritable. Y una de las cosas bien importantes que también nosotros le solicitamos a los padres es que cuando acuden a la consulta nos lleven un calendario de crisis. Cómo es que estuvo ese paciente durante ese tiempo que nosotros no lo vimos, quizá en un mes o en 3 meses, para su valoración y saber de acuerdo a eso, con su tratamiento, qué vamos a hacer. Ahora entonces, esto es muy importante, su historia clínica. ¿Por qué razón? Si tenemos un paciente con alguna de las etiologías que mencionábamos que son importantes, pues bueno, entonces nos va a ser de mucha utilidad el saber por qué tiene esas crisis convulsivas este paciente. Una neuroimagen, pues bueno, en un recién nacido pensaríamos en tomarle de inicio un ultrasonido y ya de acuerdo a ello pensar en tomarle una tomografía. Pero si es un paciente que es un escolar, un preescolar, adolescentes, pues bueno, solicitarle una tomografía y si es posible en el centro en donde estemos solicitar una resonancia para ser más específicos, pues lo vamos a poder realizar. Otra cosa que nos va a ayudar demasiado para complementar nuestro diagnóstico, pues un electroencefalograma, que vamos a solicitarlo que sea realizado en vigilia y en sueño. Y pues bueno, aquí algo que yo les recuerdo siempre a los residentes, a los estudiantes que llegan al hospital, que es muy importante el interrogatorio para nosotros llegar a un adecuado diagnóstico y de acuerdo a ello, pues también su tratamiento. En este video tenemos a la paciente que se está realizando un electroencefalograma. Ella es una adolescente, le está poniendo la fotoestimulación. Una de las cosas es que con la estimulación podemos nosotros desencadenar una crisis y si ven aquí tuvo unos movimientos musculares de los miembros inferiores, incluso también del tronco, pero nosotros vemos que el electroencefalograma nunca tuvo una descarga o no tuvo ninguna normalidad. Entonces, de esto es de lo que yo les hablaba, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de diagnósticos, con las crisis paroxísticas no epilépticas y sobre todo en los adolescentes. Lo hemos visto bastante frecuente. Miren aquí que tuvo los movimientos, realmente es que no concluye que sea una alteración eléctrica anormal. Entonces, bueno, ahora, ¿a quién hospitalizar para su abordaje? En pacientes que tienen edad menor a 1 año, que tienen crisis convulsivas afebriles. En una crisis convulsiva febril compleja, recordemos que aquí ya existe algún dato importante en el cual nosotros tenemos que diferenciarlo si solo es una febril compleja o estemos hablando ya de un paciente que está cursando quizá con una crisis epiléptica y que en el futuro este paciente ya padezca una epilepsia. La primera crisis provocada, el que tengan signos meningios y que se asocia a una crisis convulsiva, el descartar un proceso infeccioso del sistema nervioso central. Y pues bueno, las crisis convulsivas focales, estas las tenemos que abordar, no las podemos dejar ir. Ahora, del tratamiento, es importante con respecto a los objetivos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues el quitar esos paroxismos, no nada más el clínico, sino también de una forma que veamos nosotros una respuesta en el electroencefalograma. Evitar complicaciones y accidentes, pues ya vimos ahora los tipos de crisis que pasan con los pacientes que pueden dañarse, golpes, traumatismos craneoencefálicos severos en las crisis atónicas, en las crisis tónicas, tónico-clónicas. Y pues bueno, el mantener que tengan una adecuada actividad escolar, social y si ellos ya tienen... ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues vamos a ver ahorita otro, donde hay algunos de crisis no paroxística, es de crisis no paroxística. Y y pues cuando lo voy a cortar, igual lo voy a cortar en algún momento y para hacer comentarios de ustedes que me digan qué les parece. Pediatra
y trabajo ahora en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica en el Departamento de Neurología. En realidad, pues el dilema al que nos enfrentamos siempre que se presenta con nosotros un niño con un evento paroxístico es si realmente se trata de una convulsión y en caso de serlo, si fue provocada o no, y si fue no provocada, cuál es el riesgo de recaída y si es ya necesario considerar iniciar un tratamiento anticonvulsivante. Estas son las 3 preguntas que tenemos que tener la información suficiente para responder y que nos van a permitir dar el mejor manejo de nuestros pacientes. Con respecto a lo que sabemos de la población pediátrica, sabemos que aproximadamente un 15%, dependiendo del estudio, de los niños van a tener un evento paroxístico. De estos, hasta un 10% es lo que podemos catalogar como un trastorno paroxístico no epiléptico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la gran mayoría de las veces no estamos ante una convulsión, no estamos ante epilepsia y tenemos que estar familiarizados con este 10% de trastornos paroxísticos, pues es lo que en la mayoría de los casos vamos a estar tratando. Mientras que otro 3 o un 4%, estos porcentajes varían en las diferentes series, pero aproximadamente se trata de una convulsión febril y un 1 a un 1.5% es realmente una convulsión epiléptica y de estos, de acuerdo a la serie también, hasta un 50% van a ser únicas. Entonces, en mi charla, no, la mayoría creo que voy a estar enfocada en que sepamos reconocer qué es un trastorno paroxístico no epiléptico, cuáles son, y también el diagnóstico y el abordaje de una convulsión febril, pues este va a ser el 14% o el 13% de los pacientes que vamos a estar manejando. Enfocados en esta línea tenemos los trastornos paroxísticos no epilépticos, que es lo que se recomienda en la literatura dividirlos de acuerdo al grupo etario. Siempre, perdón, es que por aquí pasa el tren. Siempre tenemos pues el primer grupo, que son los neonatos, primer mes de vida, a partir de ahí, del mes de vida hasta los 2 años, y el último grupo se suele dividir a partir de los 2 años y hasta la adolescencia. En los neonatos, los 2 trastornos paroxísticos más frecuentes son las neoclonías benignas del sueño, como podemos ver aquí en este video. Son niños que suelen ser de término. Hay un pico entre los 15 y los 35 días de vida y son movimientos súbitos que involucran sobre todo las extremidades, que al sostenerlo pueden no ceder, como vemos aquí un poquito en la pierna que está un poco sostenida en este niño y el movimiento continúa, y son con lo que se describe típicamente las mioclonías, unos brinquitos. El niño cuando se despierta cede totalmente el trastorno del movimiento, son niños que suelen tener un desarrollo normal para la edad, y si hiciéramos un electroencefalograma, este igualmente sería normal. Otro trastorno paroxístico muy frecuente en el periodo neonatal es el jitteriness, que recibe diferentes nombres, el tremor neonatal, la tremulación, la trepidación, que se presenta también en la mayoría de niños de término. Se suele presentar más en el primer mes de vida y es muy prevalente, hasta un 50% de los neonatos presentan jitteriness, pero es un motivo frecuente de consulta y ansiedad en los padres pensando que se pudiera tratar de una convulsión. Como vemos aquí en el video, al sostener la extremidad, el movimiento cede y como vemos también puede ser muy significativo y brusco el temblor, pero es parte de esa hiperexcitabilidad cortical que tiene el recién nacido, el neonato, que disminuye con el tiempo y ya a los 3 meses no lo suelen presentar. Y el último lo incluí porque es parte de la lista, pero en realidad es mucho más infrecuente, es la hipereplexia, que son niños que presentan reacciones de sobresalto exageradas que se pueden desencadenar al percutir la punta de la nariz y hay un hipertono importante, un sobresalto, que puede mejorar al realizar la maniobra que se ha denominado como maniobra de Villevano, que consiste en flexionar las piernas, los miembros inferiores del niño, como va a hacer aquí el médico tratante en este video. Y es por una mutación en el receptor de glicina y este sí persistiría hasta la edad adulta, pero como les digo, es infrecuente. Posteriormente, entonces, tendríamos un grupo que catalogamos como los trastornos paroxísticos que se presentan del mes hasta los 2 años de vida, donde tenemos los espasmos del sollozo, en este caso, como vemos en el video, un espasmo hipnótico, niño tiene un
llanto intenso, de ahí pueden tener momentos terminar con clonías. Y también existen espasmos de los ojos que son pálidos, donde más bien son desencadenados por un susto, por un episodio como sacar sangre, y estos se presentan sobre todo del primer año de vida hasta los 4 años de vida. Después también tenemos aquí lo que se llama el estremecimiento o el shuddering, que se describe de manera muy clara, o para que lo recordemos, como si al niño le tiraran un cubo lleno de agua de hielo, porque es como un estremecimiento, como un temblor. Puede ser desencadenado por alegría, por emoción, por programa de televisión que le guste y con frecuencia por comida, como es el caso de esta niña. Estos casos son todos extraídos de YouTube, así que ahí también los pueden volver a ver para ilustrar estas patologías. Son videos muy ilustrativos. Una vez que uno ve el video ya pueden darlo con conocerlo y con más certeza cuando se presente un paciente así ante nosotros. Muy importante en los trastornos paroxísticos no epilépticos en general siempre pedir a los padres que traigan videos, porque como ven ya con esto uno puede tener la tranquilidad y mayor orientación hacia el diagnóstico. Otros trastornos paroxísticos dentro de este grupo incluyen el reflujo gastroesofágico, específicamente como el síndrome de Sandifer, con esa postura de opistótonos que adquiere el niño, y ahí la clave principal es la relación con la alimentación que existe. Pueden haber pesadillas, pueden haber terrores nocturnos, mioclonías no epilépticas, y aquí también se presentan con frecuencia la autoestimulación, donde lo que los padres describen es que los niños cruzan las piernas una sobre otro con movimiento de flexión y con aducción a nivel del área genital. Es un movimiento o un comportamiento normal en la edad, en la parte de descubrimiento del cuerpo del niño, y en ocasiones llegan referidos para electroencefalogramas con una descripción que dice que el niño presenta un hipertonio en extremidades inferiores en extensión, con mirada fija y rubicundez facial, y es hasta que uno interroga que el niño no pierde la conciencia, que se puede interrumpir durante el evento, que responde mientras le hablan y que es un niño neurológicamente sano, sin factores de riesgo, que se puede orientar y hacer el diagnóstico correcto de autoestimulación y de esta manera evitar los anticonvulsivantes que serían innecesarios. Y por último, el grupo de los mayores de 2 años, tenemos las convulsiones o más bien los eventos psicogénicos no epilépticos, las estereotipias, los tics, movimientos que se presentan durante el sueño no REM, mioclonías no epilépticas, temblores, parasomnias y síncopes neurocardiogénicos o síncopes vasovagales. En todos estos siempre es muy importante qué lo desencadena, en qué momento se presenta y cómo está el niño durante el evento y si se puede interrumpir y si responde durante el evento. Los síncopes siendo típicamente desencadenados después de que el niño está en un lugar caliente, mucho tiempo de pie o con cambios posturales. O incluso después también de extracción de sangre se pueden presentar. Dentro de lo que denominamos los eventos, bueno, el nombre se cambió, ahora se recomienda llamar eventos psicogénicos no epilépticos, antes se llamaban convulsiones psicogénicas no epilépticas, pero se evita el término convulsión para no confundir ni al paciente ni a la familia con el diagnóstico. Tenemos datos que nos orientan en la historia al hecho de que sea no convulsivo. Dentro de los que debemos mencionar es que el evento que es no convulsivo por lo general es más prolongado que una convulsión. Tiene vocalizaciones que son complejas, con llantos, con gritos y palabras vulgares, lo cual no es frecuente en una convulsión. En estos eventos además hay agitaciones violentas, con desvanecimiento, con combatividad, más bien al sostener la extremidad del niño, más bien él la retrae, y además movimientos asincrónicos, con un cierre ocular ictal muy frecuente, lo cual por lo general es muy raro en una convulsión, un inicio y un fin lento. Son frecuentes las lesiones durante el evento, pero la topografía es diferente. Por ejemplo, en un evento no convulsivo, los niños se suelen morder más la punta de la lengua, mientras que en el convulsivo tal vez más los lados. La incontinencia en el evento no convulsivo es inusual y son frecuentemente inducibles. Uno lo ha visto en niños cuando tienen un electroencefalograma concomitante, cuando la técnico le dice, aquí me parece que estás teniendo un evento, el niño comienza a reproducir la clínica de sus eventos. El momento del día suelen ser diurnos, con personas alrededor que lo evidencien y suelen no haber confusión posictal. Nada de esto está escrito en piedra, todo es debatible, pero son datos que uno debe indagar en la historia clínica para poder establecer la diferencia
y con la ayuda de un video que, como hemos dicho, en realidad da mucha información, sobre todo que los padres suelen estar nerviosos ante un primer episodio paroxístico de sus hijos, por lo tanto, un video nos puede dar más elementos semiológicos de lo que ellos pueden describir muchas veces. Y ya para cerrar con los trastornos paroxísticos, pues hay mucha literatura disponible. Estos son varios artículos recientes, incluido este de Epileptic Disorders del 2019. Y existe pues un libro completo dedicado a trastornos paroxísticos no epilépticos, así de importante y de frecuentes y de variados son estos trastornos, que es el libro del Grupo de Barcelona del Dr. Campistol, que es excelente y que nos puede ayudar también a discernir cuál podría ser el evento que presenta nuestro paciente. Una vez que definimos que sí se trata de una convulsión, lo importante es definir si fue provocada o no. Este es un artículo reciente de julio 2020 de Pediatrics in Review, que está excelente, es del grupo de la Clínica Mayo, realmente muy claro. Y el primer paso, entonces, ya lo vimos. Se trata de una convulsión, excluya otros imitadores de convulsiones. Y el paso que sigue es, ¿fue esta convulsión provocada o no? Y en pediatría esto es muy importante porque la prevalencia de las convulsiones febriles es alta. Por lo tanto, vamos a hablar un poco también de la convulsión febril, que se define como una convulsión en un niño entre 6 y 60 meses, o sea, 6 meses y 5 años, que no tiene infección del sistema nervioso central ni un desorden metabólico concomitante. La prevalencia de las convulsiones febriles, como les decía, bueno, se habla de que se presentan entre un 5 a un 6% de los niños, pero hay mayores. Ay, perdón, quise pararlo, pero... ¡Inmuebles 24! Ya me perdí. Quise pararlo porque ya vimos. Sin embargo, en esta presentación de crisis febriles hay algunas cositas que vamos a repasar y algunas cositas que pueden salir y si tienen alguna pregunta pueden hablar. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bueno, pensé que estoy hablando sola. Si tienen alguna pregunta, pues interrumpen. O si quieren, ahorita podemos ver si tienen alguna duda o pregunta de los dos videos que acabamos de ver. Bueno, yo tengo una. ¿Sí? Es sobre las crisis de ausencias. ¿Son difíciles de que los padres se percaten de que su hijo tiene una crisis de ausencia? O porque en el video se explica que como que... O sea, yo entendí que como que el niño se pierde. Eso, voy, como que no hace nada realmente. Eso yo entendí. Sí, o sea, sí se pueden dar cuenta. A veces están comiendo o están hablando y de repente solamente se quedan quietos. Pueden parpadear y quedarse sin ningún movimiento. Si están sentados, si están parados, pueden caer, pueden perder la conciencia en ese momento. Y es cuando se nota más. También lo puede notar una maestra en la escuela, que de repente se queda así quieto, parpadeando, sobre todo si en ese momento le estaba preguntando algo, o que se puede fijar un hermano, algunos compañeros de escuela también. No es tan evidente porque el paciente, como no tiene conciencia de ellos, o sea, el niño no lo puede decir, lo tienen que decir las personas que lo rodean. Las crisis de ausencia se prolongan hasta el adulto, ¿eh? El niño que padece eso llega hasta la vida adulta. Incluso no tienen daño neurológico ni afectación de la inteligencia. Yo he conocido residentes, o sea, ya siendo, o sea, médicos que pasaron un examen, que están haciendo su residencia médica, especialistas, que tienen crisis de ausencia y requieren medicación. Ok. Gracias. ¿Algo más? Porque no alcanzo a ver las manitas. Doctora, disculpe. ¿Sí? Había leído que
aproximadamente como un 70%, 80% de las crisis de ausencia no se diagnostican porque es muy, o sea, realmente sí es muy difícil que lo noten. Entonces, que el niño crecía como sin nada, sobre todo las que duran, creo que hay unas que duran menos de como 10 segundos o 15 segundos, algo así, que no, que no es posible que alguien como que se le quede viendo al niño y note que tiene una crisis de ausencia. Pues como dicen acá, hay varios grados, ¿verdad? Podría ser que eso fueran los más leves. No sé exactamente ese porcentaje, si está bien o no, pero sí, pero es notable. Y el hecho de tratarlos no es porque la crisis, como se dicen, benignas, ¿no? No afecta el intelecto, como les digo, estudian medicina, estudian especialidad, no afecta el intelecto, pero pone en riesgo tu vida. Imagínate que estés manejando, que tengas una crisis de ausencia y puedes provocar un accidente, puedes matarte o matar a alguien. De un accidente que me acuerdo, que no voy a contar lo que pasó después porque no viene al caso, pero resulta que estaba en cirugía, era un residente de cirugía y en una cirugía, él ya sabía que padecía eso, tomaba medicación, pero a lo mejor no estaba bien controlada, en una cirugía se fue, o sea, le estaban pidiendo instrumental porque era residente y todo, y no llegó a perder el conocimiento, o sea, no se llegó a caer, pero el cirujano que estaba llevando la cirugía notó que el muchacho no estaba donde debía de estar cuando le pide las herramientas, estaba instrumentando, ¿no? De lo que le da. Y entonces, pues después hablaron con él, le dijo, y él dijo que sí sabía de eso. Entonces, no sé qué tanto porcentaje, sería bueno revisar, pudieran pasar desapercibidos, porque conforme pasa el tiempo, va habiendo efectos en las personas que lo rodean, donde lo pueden notar y ver, y esa es la causa, lo que más hay que cuidar en las crisis de ausencia, en el riesgo que se pueden ponerse a sí mismo en peligro o poner a otros en peligro. Imagínense que no fuera el residente, que fuera el cirujano, el que tiene una crisis de ausencia y tiene, por ejemplo, si fuera un cardiovascular y está operando una arteria o algo y de repente se va. Si tiene el bísturo agarrado, podría seccionar en ese momento lo que está haciendo o podría quedarse, o sea, irse y el paciente sangrar. O sea, no es porque no es porque su cerebro vaya a tener un daño a consecuencia de eso, no por el daño que puede ocasionar. O si fuera imagínense que fuera un obrero, ¿no? Y que estuviera manejando una maquinaria que pudiera en riesgo su vida, que por ejemplo algún molino o algo que metiera la mano, podría perder la mano o lesionar a algún compañero si eso no se detecta a tiempo. Y por eso, y hay medicamentos para ello y alcanzan un buen control. Y esa es la importancia de detectarlos y de tratarlos. Doctora, yo tenía otra pregunta. ¿Sí? Cuando se sospecha que es una crisis psicógena, ¿se deriva a psicología o a psiquiatría? Sí, definitivo, porque el tratamiento es ese. O sea, no hay convulsión, no hay que manejar ninguna convulsión porque no hay convulsión. Es un tratamiento psicológico. Ok, ok. Gracias. Yo conocí una niña, una muchachita, ¿no? Que le daban sus crisis de pánico. Y la diferencia del pánico, por ejemplo, el espasmo del sollozo, ves, el berrinche es inmediato, ¿no? La crisis de pánico son pensamientos. La vez que tuve la oportunidad de ver una crisis de esta muchacha, de repente estaba en una reunión, yo estaba en la reunión con ella, o sea, lo vi, yo no la conocía, y de repente le da su crisis, la que les platiqué, ¿no? Que le dio así como un asma y todo, cae y la hipertonía y todo. Y posteriormente, estando en la reunión, su mente dejó de pensar en la reunión y empezó a pensar que tenía unos exámenes que ya le venían en 2 días, que no había estudiado lo suficiente, que probablemente no lo iba a pasar
y le vino una angustia que ella no podía controlar y le pasó su crisis. Ella padecía de esto. Entonces, son pacientes que padecen de eso, pero que sí tienen un estrés o algo o pensamientos que te vienen de repente. Ahí es muy difícil encontrar la asociación, porque tú dices, bueno, ella estaba en la reunión, estábamos todos, no había pasado nada, nadie le había dicho nada directo, ¿no? O sea, no, como que de la nada viene y te hace una crisis, o sea, de la nada de las personas que la rodean, pero ella tenía internamente el motivo por el cual le pasó. Entonces, el tratamiento psiquiátrico, psicológico, son lo que necesitan porque hacer una orientación de cómo canalizar esas emociones cuando no, de hecho lo digo hasta para ustedes, para todas las personas, porque las emociones no es cuestión de edad. A veces es mucho más difícil en la adolescencia porque todas las emociones como que vienen así en un flujo, ¿no? Pero lo de las emociones es de a cualquier edad, pero sí vale la pena que todos invirtiéramos un poco en el manejo de las emociones. No precisamente para evitar eso de las crisis por pánico o psicógenas, ¿no? Porque eso pues es un poco más allá, ¿no? Pero el tratamiento va orientado a eso, el psicológico, eso, ¿no? En conocer a nosotros para la interacción con todas las personas. Como médicos tenemos que estar tratando con un montón de gente en el hospital. Siempre somos un equipo, así se dice, ¿no? Entonces, mientras mejor podamos interactuar con el equipo, pues el equipo va a trabajar más armónicamente, ¿no? Entonces, esas son las cosas leves, ¿no? Que creo que todos a lo mejor necesitan alguna emoción en la que hay que trabajar y vale la pena invertir el tiempo en nosotros mismos, porque recuerden que ustedes mismos son los que van a estar acompañados durante toda su vida. O sea, quién les va a acompañar en su vida? Ustedes. Entonces, ustedes tienen que estar bien con ustedes mismos, independientemente de la prevención de algunos tipos de estas crisis, ¿no? Creo que me fui por otro lado. ¿Algo más? No veo las manitas porque sigo en la presentación. Sí, estoy aquí en el YouTube. Si hay alguna manita, puede hablar. Parece Doctora, que buenos días. sí, Yo tenía una duda. sí. En el primer video mostraban que en las adolescentes que habían luces estroboscópicas y tenían espasmos musculares que parecían una convulsión mioclónica, no eran epilépticas porque en el electroencefalograma no salían cambios en las ondas. Entonces Exacto. no entendí esa parte. La gente que cuando ve luces estroboscópicas pues tiene movimientos involuntarios, no es epiléptica, simplemente es otro tipo de convulsión. No es epiléptica, exactamente. O sea, claro, en este caso se tuvo que hacer un electroencefalograma. No podemos decir a la primera que no. Hay que hacer un electroencefalograma. O sea, Y en ese caso el la tratamiento, luz le estimula una contracción, pero esa contracción no es epiléptica. ¿Tuviste que estaba la luz? Se empezó a mover como que le daba así, como que se moviera así, como que levantaba las piernas y luego las volvía a sentar. Sí, la luz se la provoca, pero la aclaración es que ese movimiento no era por una descarga el sistema nervioso central. A lo mejor se movía, a lo mejor es ojos y médula espinal, o sea, no se catalogaba como una convulsión. No sé ok, si doctora. Sí, muchas gracias. Y el tratamiento entonces no requeriría anticonvulsivantes, ¿no? no Solo requiere. el estímulo. Ok. Exactamente, por eso hay que hacer la distinción, porque los anticonvulsivantes, ¿por qué hay que hacer la distinción? Porque los anticonvulsivantes no son atóxicos, o sea, tienen efectos secundarios, como hay que tomarlos durante mucho tiempo, a veces 2 años, 3, 5 y a veces toda la vida, pues tienen efectos secundarios, entonces por eso se trata de que cuando se medique a uno de estos pacientes que realmente requiera esa medicación. En esta que tengo aquí todavía en pantalla, si recuerdan en unos minutos antes, cuando le estaban tomando un adolescente,
comentó la doctora, que le decía, mira, creo que aquí hay una crisis, ¿no? Y el adolescente empezaba a hacer sus movimientos, los estaba inventando. Pero es diferente al video al video de las luces. Ese es otro caso. Y el paciente adolescente inventa los movimientos y ahí se detecta en el electroencefalograma que no es una convulsión, pero no todos los movimientos son inventados. A veces sí existe, nada más que no son convulsiones. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Okay. Vamos a ver un ratito más esto, hasta que nos dé la hora de la clase. Lo voy a interrumpir como 2 o 3 minutos antes, por si alguien quiere hacer algún comentario. O sea que veríamos ahorita como 5 minutos más. Este video está bastante largo, como pueden ver, tiene un poco más de 1 hora. El que lo desee ver, pues puedo pasar el link o si anotan el nombre abordaje de la primera crisis convulsiva en pediatría, la pueden encontrar fácilmente en YouTube. Doctora, yo ¿Sí? tengo una duda. Sí. ¿Cómo puedes diferenciar entre una epilepsia del lóbulo temporal y esto? ¿Y cuál? Lo que acabamos de ver. No entiendo bien tu pregunta. ¿Cómo que lo acabamos de ver? Ahorita lo que vimos son las crisis paroxísticas no epilépticas. Y es donde corté iba a empezar a hablar de la primera crisis, creo que iba a hablar de las febriles. De las no paroxísticas. Las paroxísticas, las no paroxísticas, cuando hay dificultad para determinar, como yo les dije, si llega y parece una crisis y está sufriendo y es una generalizada, hay que tratar, sea o no sea. Y después, dependiendo si tiene periodo posictal o si hay alteración, si hay malestar general, si queda perfectamente bien y es afebril, de todas maneras va a necesitar más interrogatorio. Y si en el interrogatorio nos quedara duda de que este paciente no va a estar bien en su domicilio, se queda hospitalizado, cuando menos 3 horas, en lo que se averigua más cosas. Solamente que lo veamos perfectamente bien. En el pediátrico ayuda mucho la constitución del peso, talla y desarrollo psicomotor. Si todo eso está bien y no hay los observamos 3 horas y no hay ninguna otra causa desencadenante, podríamos dejarlo ir y con aquello de que se presentara otra, como dicen aquí, que se grabara y que acudiera inmediatamente al hospital. Si es una focal, el paso a neurología es obligatorio, porque debe haber alguna lesión. O sea, si el niño se ve bien, ¿no? Si se viera mal, entonces habría que pedir lo que habíamos dicho, se le pide una tomografía, se le pide un electroencefalograma, porque hay focales que son agudas, en el caso que fuera una hemorragia. Si no fuera así, aunque se le vea bien, aunque no quede ingresado, pasa a neurología, porque hay que determinar por qué tiene una crisis focal. Y no sé si contesté tu pregunta. No, sí, sí. ¿Sí? Dime. Sí. ¿Sí? Doctora, ¿y si una convulsión focal se acompaña con fiebre, entonces ya se procedería al otro, ¿no? Porque pues estaba leyendo que eso es común en las focales atípicas, no, en las crisis febriles atípicas que se presente focalización. Y eso me había dejado la duda, de hecho. Sí se puede presentar focalización, porque podría tener una meningitis o una meningoencefalitis y que no te haga una generalizada. Lo más común es que te haga una generalizada, pero te puede hacer una focal. Si los abscesos cerebrales te pueden hacer fiebre con una focal. Y también podrías tener una focal de un paciente epiléptico que no se haya detectado y que la fiebre haya desencadenado una crisis muy clara.
O sea, que sí fuera un verdadero epiléptico no diagnosticado y con una fiebre por cualquier otra causa, el evento febril hizo que se desencadenara. Por eso todos requieren atención. Sin embargo, en los 2 primeros casos, el niño no se va a ver bien. El niño no se va a ver bien y a lo mejor va a ser indicativo de una punción lumbar. El niño que tiene un absceso cerebral convulsiona, tiene fiebre, puede tener desviación de la mirada, puede tener anisocoria, porque donde está el absceso está ocupando un espacio y se empieza a ver signos, no que sea una herniación, pero la ocupación del espacio hacen una hipertensión del lado donde está el absceso, la masa o lo que fuera, y empieza a hacer signos de herniación. El glaso no lo vas a tener en 15 y obligadamente te va a obligar a hacer una punción lumbar, aunque sea una focalizada. Ok, gracias. Pues creo que ya no va a haber tiempo de seguir. Si gustan, la pueden seguir en el fin de semana. Hay que tener muy claro lo que es una crisis febril simple y que es una crisis febril compleja. ¿Alguien puede recordar eso? Pues era lo que habíamos visto la clase Sí. pasada acerca de que estas crisis febriles complejas se diferencian de las simples porque pues duran más de 15 minutos, pueden ser recurrentes y pueden tener focalizaciones. Y pues bueno, o sea, se entiende que si no cumplía los criterios que vimos ayer sobre crisis febriles simples, o sea, si hay alguno que no cumpliera, pues entonces se hace el estudio para ver si no es otra causa o si queda como con TAC y resonancia magnética, y si no es otra cosa, pues quedaría como una crisis febril compleja, yo entiendo, y eso sí requiere tratamiento. Que sería una de las indicaciones para que permaneciera ingresado el paciente. De hecho, hasta las crisis febriles simples, las típicas, que tiene todo, es conveniente mantenerlos en urgencias cuando menos 3 horas, bajar la fiebre y vigilar. Porque puede ser que en el momento que llega haga un examen físico y lo vea bien, pero no hay como observarlo un poquito más, ¿no? O sea, además, generalmente ya no llegan convulsionando, pero sí llegan con fiebre. Estoy tratando de quitar mi cámara, pero no, ok, ya lo encontré. Generalmente, o sea, ya convulsionaron en su casa, llegan, es como les llegan. A lo mejor ya no hay que ponerle nada, pero como les digo, preparen su diazepam, preparen todo por si queda. Se le da a la enfermera para que le baje la fiebre y quede en observación. Cuando menos 3 o 4 horas, donde ustedes puedan percatarse que realmente el niño está bien, si puede comer algo mejor, para que ustedes vean cómo pues tiene apetito y todo, y lo que le examinan. Generalmente lo más frecuente es que sea un cuadro de vías aéreas superiores. Pero como no hay nada cerrado, podría ser una gastro, podría ser una infección de vías urinarias asintomática con fiebre. Y dependiendo de cómo esté, pues se van a dirigir el laboratorio que le vayan a hacer. Claro que si ven que es unas vías aéreas superiores, pues no tienen que hacerle nada, no tienen que tomarle sangre, no tienen que pedirle ningún tipo de laboratorio, manejar la virosis. Si escucharan que tienen alguna duda, que oyen algún estertor en pulmón o algo, podrían pedir hasta una placa para verificar que no vaya a ser que tenga vías aéreas superiores y que ya haya bajado a pulmón, y para que cuando lo egresen, pues lo egresen con el mejor cuidado. Y lo que les decía ayer, entrenar a la madre para la vigilancia de la fiebre y que anote los picos febriles para evitar que regrese, que al rato vuelva con la fiebre. El hecho de que sea simple no le quita que ustedes lo egresen de suba 39-40 y que regrese por otra convulsión. Porque mientras la temperatura no suba
a rangos convulsivos. El niño no va a convulsionar si tiene el buen manejo de la fiebre. Es bien largo este tema. Podrías, en lo de convulsiones y todo esto, podríamos llevarnos así a nivel de medicina general, yo creo que aproximadamente hasta una semana de clases, pero pues están cortos. Porque conforme van leyendo van surgiendo otras dudas, van surgiendo más cosas, como que se nos abre la mente y empezamos a pensar en otras cosas que podrían pasar. Pero pues así estamos. ¿Alguna cosa más que quieran aclarar? También es bueno que se aprendan cuáles son los signos positales, qué es lo que espero en un signo posital, cuánto tiempo pueden tardar o deben de tardar para que yo vea si es un signo posital o lo que está presentando es parte de la patología de la que llevó a la convulsión. Y en cuanto a los tratamientos, pues en esta clase, pues lo único que se incluye, que es el manejo de urgencias, pues son ya lo vimos, las benzodiazepinas, el midazolam. Tengo una aclaración. En lo del estado epiléptico, resulta que ayer me enteré, o sea, en lo que estoy revisando los temas también, estoy enterando que el estado epiléptico en la nueva clasificación a nivel mundial ya no va la de 30 minutos que habíamos visto, que ahora ya se redujo hasta 10 minutos sin parar, o sea, una crisis convulsiva, y que eso va a replantear en un futuro la definición que tiene de crisis convulsiva simple, porque en todos lados, y la red que te busqué, he tratado de ver que 15 minutos de convulsión es un montón, y así definen la simple. Pues ahora, en la clasificación de ahora, eso sería un estado epiléptico. Las crisis febriles, las que yo he visto, la verdad, duran como cuando mucho 1 minuto, no tardan más. Pero sin embargo, así está clasificado, pero tengamos en mente que una crisis convulsiva con la clasificación de ahora de 10 minutos es un estado epiléptico. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que tengo al paciente convulsionando sin parar, porque cuando ustedes ponen un diazepam, ya está terminado el diazepam y el paciente se está relajando, así, antes de que termine la dosis que le corresponde, se está relajando. Pero imagínense, ponen la dosis completa, sigue convulsionando, echan la segunda, sigue convulsionando, prepárame mi dosis de carga de, ¿cómo se llama? Vamos a ver, de difenildantoína a 20 miligramos por kilo, es un bolo para 20 minutos. Empieza a pasar eso, les digo que tarda 30 minutos en hacer efecto, sigue convulsionando, le pongo mi tercera dosis de diazepam, sigue convulsionando y aunque no espero el efecto inmediato de la fenitoína, pero como les digo, tarda 30 minutos, no la puedo pasar más rápido porque es un antiarrítmico, entonces me va a provocar una arritmia cardíaca, entonces voy a tener 2 problemas. Entonces no espero que la fenitoína me lo esté quitando en ese momento. Lo que espero es que cuando termine de hacer el efecto, las benzodiazepinas que le estoy poniendo, ya alcance un umbral la fenitoína para que me detenga esa crisis. Entonces, si después de 2 está de corrido, no para en ningún momento, empiezo mi fenitoína, echo mi tercera dosis aún con fenitoína y no para, y ya llevo 10, 15 minutos así, estoy en un estado epiléptico y y ya debo de pedir mi valoración para terapia intensiva, porque seguramente este paciente se debe de internar lo antes posible para una atención y se pueda quitar y se trate como un estado epiléptico, que es a lo más que podríamos nosotros llegar. Sin embargo, como les digo, no se asusten, eso es bien raro, bien raro. Generalmente le ponen el diazepam y está enseguida, están terminando el diazepam y se tranquilizan y se pueden quedar allá media hora, 1 hora, 2 horas y luego tener otra crisis. Pero como ustedes ya prepararon su diazepam, paciente epiléptico, aparte de la Precaran, si se consumen la que prepararon, preparan otra y la tienen junto al paciente para que inmediatamente que presente una segunda o lo que sea, ustedes tengan allá el medicamento. Me llama mucho la atención el video donde estaba el muchacho, ¿no?
convulsionando, le estaban tomando ese electro y nadie hizo nada. Debe ser un convulsionador crónico de toda la vida, ya ni les asustó, convulsionó un montón y ahí lo dejaron, que convulsionara mientras le estaban haciendo el electro. Eso pues no se hace en urgencias, ¿no? Sí, doctora. Y el medicamento de midazolam, ¿por qué vía es la preferible darlo? En la clase vimos que sería bueno cuando llegaba el paciente, está Inhalado, convulsionando, en lo que lo canalizan, Sí. se pone por vía intranasal. Ah, ok. Puede ser que sea suficiente para suprimir la crisis y si no la alcanza a suprimir, que generalmente sí lo hace, pues para que ya se relaje y le puedan canalizar una vía intravenosa. También usan mucho el midazolam para estudios, para tomografías, para sedar a los niños. La depresión respiratoria es menor que la del diazepam, pero a pesar de que dicen que el diazepam causa depresión respiratoria, no le tengan miedo. En urgencias tienen un AMBU y es una depresión respiratoria leve. Tendrían que pasar, creo que 5 o más veces de la dosis para que les ocurriera. Y con el midazolam es más seguro que no les va a ocurrir. Entonces, ustedes pasan su diazepam, pueden pasar 2, 3 dosis, no va a ser depresión respiratoria por ella. Y si de momento se los hace, pues tienen un paciente que llega convulsionando, pues tienen el caro rojo cerca, ahí tienen el AMBU, checar que tengan la mascarilla del tamaño adecuado del bebé. Eso sería lo más tequioso de pediatría, porque en adultos tienen una mascarilla de adultos, pero en el niño, dependiendo de la edad, pues tienen las diferentes mascarillas, pero en los caros rojos hay mascarillas de todos, debe de haber mascarillas de todos los tamaños y los AMBUs también, el pediátrico y el neonatal. Escoger uno adecuado, tenerlo a un lado, no para ponerlo en caso que les fuera a dar. Y si les llegara a dar una depresión respiratoria por midazolam, le ponen el AMBU 2, 3 y con eso sale. Es muy raro que por un diazepam ustedes tengan que intubar a un paciente. Pero igual, si está convulsionando y ya tiene suficiente diazepam, el paciente va a estar relajado. Si el paciente está relajado, no debe haber ningún problema por intubar. De hecho, es mucho más fácil intubar a un pediátrico que a un adulto. Porque a un adulto, cuando le ponen suficiente relajación y ya no puede respirar, y no hay suficiente personal para que le dé con el AMBU. O sea, está bien relajado ya para intubar, pero es un paciente grande y entonces mientras con el AMBU necesitan fuerza para tenerlo, colocarlo en la posición para poderlo intubar también lleva tiempo. Entonces, un pediátrico, mientras más chico esté el niño, es mucho más fácil intubarlo porque están más relajados, se ve muy bien, se ve perfectamente la vía. Lo que más cuidado hay que tener, creo que se los comenté alguna vez, cuánto le van a poner, cuánto van a introducir esa cánula endotraqueal, que no se pase y que no quede muy fuera, porque en el momento cuando regresan al niño en su posición o si queda muy alta, se puede extubar fácilmente. Entonces, no tengan miedo de eso. Si han practicado con adultos y pueden intubar a un adulto, mucho más fácil van a poder intubar a un pediátrico. Pero es así, como les digo, no va a pasar frecuente, no se espera que esto pase con las dosis recomendadas de midazolam, benzodiazepinas y con la fenitoína tampoco, esa no causa depresión respiratoria. ¿Algún comentario más? ¿Será que pueda compartir los enlaces de los videos en el chat, doctora? Sí, ahorita lo hago antes de que cerremos la sesión, ¿verdad? Sí, por favor. Y otra pregunta, ¿será que nos puede repetir cómo o sea, qué días vamos a tener clases la próxima semana? Porque lo estaba discutiendo con mis compañeros y nos hicimos bolas. ¿Será que nos puede repetir, por favor? Sí.
Oye, pongo el chat y no me sale nada. No me da opción para escribir nada. Me queda en negro. Queda... Hasta abajo no le sale la opción de escribir un mensaje, ¿no? No debe salir de la barrita. Sí, en la barrita. Después están los dos. Está como para hablar, como salen las revistas, ¿no? Y no me sale nada. No. Cancel. A lo mejor es un problema de la plataforma porque a mí tampoco me sale. Bueno, ahí está, ya salió. Ah, ya. Ya acaba de salir, sí. Este es uno, este es el segundo y el otro. El primero que les puse es el último que estábamos viendo. Y ese es el segundo. Ahí está, ya está. Bueno, el lunes, no está mi calendario. El lunes vamos a ver talla baja, aunque sea festivo. ¿Por qué? El día que no vamos a tener clases es el martes. El lunes vamos a ver talla baja. El miércoles diarrea de evolución prolongada. El jueves, sustitutos de la leche materna en la alimentación del lactante, formas especiales. Y el viernes, SIDA. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Sí, doctora. Entonces son 4 temas. Sí, está bien, doctora. Después de esos temas, los que quedan, no, creo que todavía falta una semana más. No, falta una semana más. Resulta que estaba yo viendo ayer, de todos los temas que nos quedan, están exactamente los días de clases que quedan, así está justito. Pero hay 3 festivos. Allá ustedes deciden si quieren, damos las clases en festivos y porque el examen es el 1 de marzo. Es un lunes. Pero lo podemos ver la próxima semana. Buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son los temas, perdón, para la siguiente semana? El muchacho tuvo su crisis de ausencia. Talla baja, diarrea de evolución prolongada, las leches y SIDA. Oh, ok, gracias. Disculpe. No te preocupes. A lo mejor se fue su pantalla o algo. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay nada más, nos vemos el lunes. El lunes, a la misma hora, ¿no? A las 11 de la mañana. Sí, doctora, está bien. Muchas gracias. Okay. Y si leyendo o viendo los videos les surgen problemas o sea, alguna duda que quieran con eso de las crisis convulsivas, pues lo vemos también el lunes antes de la clase. Está bien, doctora. Gracias. Ok, bien. Pues que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias, doctora. Buen fin de semana, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.